Bueno, pues buenos días, soy Elma Fernández, me conoceréis como Carnívora Gourmet. Desde mis redes sociales me dedico a promover y a activar el consumo de carne y a defenderlo desde la transparencia, la honestidad y el entretenimiento. Llevo 23 años trabajando en el sector cárnico, aunque soy muy joven, y nada, aquí está mi breve entrevista. Bueno, Elma, buenos días. Para conocer un poco mejor tus orígenes, vienes de familia de empresa cárnica y por eso te encuentras un poco vinculada a este sector. ¿Por qué has decidido continuar en él y qué significa para ti? Bueno, pues para mí al final es la tradición, ¿no?, familiar. Es verdad que yo entro en el sector por casualidad y al conocerlo pues me enamoro de él. Es cierto que yo al principio digo por casualidad, pero estaba totalmente negada a entrar en este sector y poco a poco me fui enamorando de él. Empecé a trabajar mientras hacía mis estudios y estudiaba mi carrera, y al final decidí quedarme. Me enamoré de las 5 de la mañana, de esa adrenalina diaria, del producto, de la gente que trabaja en el sector, y bueno, pues al final decidí quedarme ahí y vincularme pues de por vida casi a él. ¿Qué cambios ha habido en la forma de comunicar en este sector desde que tú has comenzado? Pues como digo, que son 20 años, menos mal que ha cambiado, porque si no en 20 años estaríamos un poco atrás. Pero bueno, pues al final yo creo que todos los cambios que ha habido en la comunicación en el sector han venido también derivados de lo que nos estaba solicitando el consumidor. Al final el consumidor, nos dirigimos hacia un consumidor que está súper informado, sobreinformado, estamos en la era digital. Solicitan tener información sobre orígenes, trazabilidades, impacto medioambiental. Entonces, claro, al final la industria del sector se ha tenido que ir renovando e ir poniendo más énfasis quizás en todas estas buenas prácticas, en todos estos certificados de bienestar animal, comunicarlo de manera consciente, también poner mucho énfasis en el origen y la trazabilidad de sus productos. Creo que desde el sector también se están llevando a cabo muchas acciones que suman mucho al sector, porque al final somos un sector como muy bombardeado con mucha fake news y muchas ideologías, ¿no?, que casi ya son políticas que estamos sufriendo, y que desde el sector se están combatiendo con datos y con información, que creo que está muy bien y que está llegando a mucha gente, y sobre todo las redes sociales. Por fin han llegado las redes sociales al sector. Es el canal número uno y el canal con el que más conectas con tu público, con el que más conectas con tu consumidor, y creo que el sector las está utilizando y las está empezando a utilizar muy bien para conectar y para informar, y para informar de todos los valores que tiene nuestro sector, que lo hace muy bien. Y bueno, ahora que comentas las redes, ¿cómo se logra conectar con el carnicero consumidor a través de ellas? Bueno, al final yo creo que con el carnicero, con el consumidor o con cualquier sector al que te dediques, lo que tienes que identificar muy bien es al público al que te diriges. También posicionarte como experto en ese tema, hablar de lo que conoces, hablar su mismo idioma, generar ese contenido que te genere ese engagement con tu interlocutor, o al final la persona que te está viendo quiere aprender, quiere saber, identificar los mismos objetivos o los mismos problemas que tienes con ellos. Al final ser parte de ellos es lo que te hace que puedas conectar con todo tu público. Hay una cosa que es muy importante, que es ser auténtico y ser tú mismo. En el momento que seas auténtico, seas tú mismo y te identifiquen como uno de ellos y como alguien que le puedes dar voz en un momento determinado, es muy fácil conectar con él. ¿Qué cambios crees que tendría que haber a día de hoy en el sector para que se siga llegando al público joven y no haya falta de relevo generacional, que las nuevas generaciones se interesen? Ese es un tema. Creo que debemos de conocer al público joven. Al final tenemos que conocer, tenemos que mantener una escucha activa, identificar sobre todo los problemas que ellos tienen, las incertidumbres que ellos tienen, las motivaciones que ellos tienen, y cubrirlas por ese lado. Como decíamos antes, sabemos que les preocupa el medio ambiente, sabemos que les preocupa el origen y la trazabilidad de los productos que consumen, porque al final están súper informados sobre todo. Pues vamos a trabajar en esa línea, vamos a trabajar en esa sostenibilidad, vamos a trabajar en esa información, vamos a trabajar en esa transparencia, en esa honestidad para llegar a ellos, como el canal digital, porque es el canal que más utilizan, el vídeo, el formato, pero sobre todo la formación. Creo que para mí es imprescindible formar, que puedan adquirir unas habilidades suficientes para dedicarse al sector,
que les demos visibilidad a todos los puestos que tenemos en el sector, a veterinarios, maestros carniceros, a analistas, a todo, a través de redes sociales, de vídeos, cuáles son sus funciones, a qué se dedican, a las ganaderías, desde el origen, para que ellos también puedan y quieran formar parte de nuestra comunidad y de nuestro sector, pero sobre todo que le demos las habilidades para que puedan hacerlo, que lo hagamos accesible. Creo que la formación y la información es primordial. Dentro del sector cárnico se encuentra toda la cadena, pero bueno, Elma, sabemos que los carniceros y las carniceras son un poco tu debilidad. ¿Qué significan para ti estos profesionales y cómo les ves? Bueno, es que para mí el carnicero, para mí es un arte que va más allá de cortar y vender carne. El carnicero es un oficio súper duro, es un oficio muy sacrificado, es un oficio que todavía no tiene el reconocimiento que merece. Esos madrugones, esa selección de productos, la competencia, los escandallos, los números, las caducidades, la defensa de las piezas, el saber y sobre todo no solamente vender carne de calidad a tu cliente, sino además asesorarle sobre recetas culinarias, qué es lo que le viene mejor. No te vale de nada al final fidelizar a un cliente vendiéndole un producto que tú sabes que es bueno y que también a lo mejor es más caro que otro, cuando al final tu cliente lo que necesita es otra cosa. Creo que el carnicero es un arte maravilloso y totalmente de acuerdo también que en todos los comercios de proximidad, tanto el frutero como el carnicero, pues el pescadero, al final es gente que son gerentes financieros, comerciales, cocineros, periodistas, se lanzan a las redes sociales e intentan exponer su producto. Para mí tienen toda mi admiración y creo que deberíamos de ir más a los mercados, de ir más a los comercios de proximidad y de escuchar más a nuestros carniceros. Totalmente de acuerdo. Bueno, cambiando ahora un poco al tema de redes, ¿cuáles crees que son para ti las claves para triunfar como Meatfluencer? Bueno, para triunfar como Meatfluencer podríamos hablar de 50.000 teorías que hay, tips y tal. Pero yo es que creo que más que llevar una estrategia definida, una línea que seguir, creo que lo más importante son 3 puntos que al final tienen que ver con la comunicación, que es definir muy bien el público objetivo al que te diriges, por lo que decíamos antes, de tener el mismo idioma que ellos, saber dirigirte a ellos, que te entiendan, pertenecer también a su comunidad, ser auténtico. Creo que eso, si tienes personalidad, es lo primero que tienes que utilizar en tus redes y lo que más tienes que explotar, porque al final es lo que te va a diferenciar del resto. Y hablar de algo que conoces, porque al final si hablas de algo desconocido, siempre vas a dudar, nunca vas a estar seguro. Entonces, bueno, creo que formarte y también adquirir esa experiencia en un sector antes de hablar de él es muy importante. O sea que... también tienes que tener en cuenta que tiene que ser algo súper, que tienes que ser muy persistente, porque tienes que generar mucho contenido diario, tienes que ser muy cuidadoso con tus redes, con lo que publicas. Al final también tienes que tener en cuenta que tenemos un público, o sea, tenemos también una responsabilidad con lo que decimos. O sea, no podemos decir cualquier cosa porque luego al final estás haciendo daño a algún compañero, estás generando alguna fake news sin querer o lo que sea. Entonces, bueno, también genera una responsabilidad, pero yo creo que con personalidad, seguridad y con mucho trabajo de formación, porque al final te tienes que seguir trabajando tu formación personal y tu marca personal y tu formación luego profesional, puedes llegar muy lejos. ¿Y te resulta fácil la generación de este contenido? Bueno, es dificilillo porque al final, si te pones a hablar, tienes que ser muy creativo. Al final, si te pones a hablar de cortes y tipos de maduraciones y tal, no estás generando nada nuevo, no estás generando nada interesante, no te estás dirigiendo tampoco a un público más joven o a un público tal, que al final lo que quieres saber es, desde el entretenimiento, otro tipo de cosas. Al final yo lo que utilizo mucho TikTok para dirigirme a la gente joven, porque al final ellos hacen unos challenges o unos trends que son a los que prestan atención, y es así. Entonces, bueno, yo lo adapto al sector cárnico y entonces hago mis medio bailes aprovechando las tendencias cárnicas. O sea, que ¿crees que llegas más al público joven que igual al público más...? Depende de la plataforma. Utilizo las diferentes plataformas para los diferentes perfiles y diferentes edades. Al final no tienes la misma comunicación ni el mismo desarrollo en un LinkedIn, en un Instagram, en un Facebook o en un TikTok. O sea,
para el carnívoro gourmet parecen personas diferentes. Al final dice lo mismo, Sí. pero lo dice con otro lenguaje, ¿no? Claro, eso es. Si solo pudieses comer un plato carnívoro el resto de tu vida, ya sabemos que es una pregunta un poco complicada, Sí. pero ¿cuál sería y por qué? Pues es que es muy complicada, pero me imagino que una carrillada, un rabo, un guiso, soy mucho de guiso tradicional, de esas recetas artesanas de las abuelas que dejaban en las... Bueno, yo soy asturiana, Anda. entonces bueno, las cocinas de carbón y tal, cuando se dejaba en la olla, pues el típico guiso que se dejaba horas y horas con esa cocción lenta, con esa salsa que se te pegan en los labios, que mojas media barra de pan, eso, quizás me quedaría con eso. Sé que todo el mundo dirá, ¡guau, la chuleta, el solomillo, tal! Pues mira, creo que para mí tiene mucha más importancia el guiso y la tradición que al final lo que todo el mundo quiere, que es el lomo, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Bueno, ahora que has dado un giro profesional a tu vida, cuéntanos un poco a qué te dedicas y cómo has llegado hasta ahí. Bueno, pues desde hace un tiempo trabajo en mi proyecto personal. He creado una empresa de marketing y comunicación un poco diferente, con un contenido diferente y un tipo de comunicación diferente, más disruptiva, que creo que en el sector también puede encajar muy bien y que creo que tiene que sumar bastante. Y bueno, al final esto también es fruto de mi madurez personal y profesional. Al final también, después de 20 y pico años en el sector, creo que tengo mucho que decir. Creo que también tener una visión 360 de la industria cárnica me lleva a saber escuchar y saber detectar esas necesidades que tienen mis clientes y otros activos del sector para poder cubrírselas con nuestros servicios. Y bueno, la verdad es que me dedico a pues ayudar a esas empresas a implementar esos cambios que creo que tienen que hacer para acceder y conectar con ese salto generacional que tenemos y llevarlas a cabo de una manera consciente. Al final creo que todo el mundo tiene una historia que contar, detectar esos valores, esas características que te diferencian del resto, y yo tan solo ayudo a escribir esa historia que ellos tienen, que seguro que las tienen y muchos las tienen y las estamos dando luz. Y respecto al sector, pues actualmente, y bueno, empecé, pues lo que te decía, generando ese contenido de calidad para promover el consumo y defender el consumo de carne. Seguiré en esa misma línea, con acciones que sumen al sector y que puedan beneficiar a todos. Y en el futuro, pues creo que también un experto del sector, como puedo ser yo, puede también contribuir a esa formación de la que hablábamos antes para que el salto generacional siga existiendo y que sigamos aportando valor al sector, que sigamos sumando entre todos. Y creo que esa formación, contando las experiencias y bueno, pues al final tu buen hacer y lo que has aprendido durante todos estos años puede ayudar bastante en el futuro. Genial. Bueno, Elma, has participado en algunos eventos de mujeres en el sector cárnico, que bueno, actualmente hay un menor número de mujeres que de hombres y es algo que está cambiando cada vez más. Y desde Carnimat nos gustaría conocerlas y entrevistarlas a todas. ¿Nos recomiendas alguna mujer del sector cárnico que te gustaría entrevistar en próximos números? Yo te tengo que decir una cosa, estoy súper contenta de que cada vez veo a más mujeres que se lanzan a las redes sociales, a esa ventana al mundo, a exponer sus productos, a contar lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, a transmitir esa pasión que creo que es imprescindible. Y bueno, pues a ver, me gustaría decir de varias ramas, porque tampoco quiero decir solo carniceros o solo ganaderos. Creo que cada rama y cada tal tiene su importancia. Desde la ganadería, sigo mucho a la ganadería Polo, a Beatriz, que creo que hace un gran trabajo, tanto en red, bueno, en el campo obviamente, pero en redes creo que sabe comunicar muy bien y creo que sabe transmitir muy bien lo que hacen. En la carnicería me gustaría darle voz a Alba, que es una chica muy joven, que lo hace muy bien, que es de la Montanera de Ávila. Creo que transmite muy bien con su público, creo que se atreve a desarrollar e innovar en productos cárnicos, creo que comunican muy bien y aparte hacen una buena labor en la carnicería. Y luego como parrillera, que muchas veces se nos olvida, pero los parrilleros son unos expertos carniceros, carnívoros y de todo. Anaí, para mí, o sea, creo que sabe muchísimo de carne, creo que igual ha comido tantas chuletas como yo y además la admiro muchísimo porque se ha animado a abrir su propio restaurante, un restaurante además pues bueno, con bases en la carne, pero además ubicado en una zona sostenible. O sea, creo que tiene un proyecto muy bonito y que tiene mucho que contar.
Genial, pues muchísimas gracias, Elma. No sé si quieres comentar a lo mejor algo que no te hayamos preguntado. Pues bueno, me tiraría hablando un buen rato, pero así que le pongáis pasión a lo que hacéis y nada, y que si alguien está interesado, pues que me contacte. Genial, pues muchísimas gracias, Elma. Gracias a ti.